Bueno, voy a intentar terminar, me quedan 26 minutos de grabación. contra el reloj voy ahora, ¿no? Lo que sí debemos hacer es juzgar el pecado, ¿no? Ya sabemos que esto es lo que es la disciplina, ¿no? Fíjese, en Primera de Corintios, ¿se acuerda cuando los apóstoles, habían un hermano que se había tenido relación con la madrastra, habían tenido relación con la madrastra, ¿qué le dice? ¿Por qué no jugaban a ese hereje? ¿Se acuerdan? Entonces la Biblia sí nos manda que acusemos, o sea, que denunciemos el pecado. Lo que estamos viendo ahora es que es lo que la Biblia sí nos manda, que el pecado sí debe ser perdonado. Vemos en la carta de 1 Corintios donde Pablo lo manda, que estaba haciendo relaciones incestuosas, que sí se lo acusara, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaban comiendo y Cristo dice, uno de vosotros me irá a traicionar? ¿Y que se acuerdan que dijeron los apóstoles? Ellos dijeron, ¿seré yo? Dijeron. ¿Se acuerdan esa parte? ¿Qué estaban haciendo ellos? Se estaban autoexaminando, se estaban mirando si ellos, ¿ves? Un cristiano verdadero se pregunta, ¿será por la causa mía que está sucediendo esto? Si ya yo hice esto. ¿Por qué? Porque él tiene temor de Dios. No está diciendo, fue por tu culpa que sucedió esto. Yo sabía, porque si no era por tu culpa. Debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Si de verdad nosotros estamos caminando como Dios manda. Ya vimos 2 Corintios 13:5, ¿se acuerda que dice que debemos examinarnos nosotros mismos? Si estamos caminando la verdad. En la cena del Señor, ¿se acuerda que Pablo está diciendo que debemos examinarnos a nosotros antes de tomar la cena del Señor? Para que el juicio de Dios no venga. ¿Qué pasa? No voy a tener tiempo de explicar todo un tema que tenía, porque en 26 minutos al menos no voy a tener tiempo de explicar todo el sermón que tenía preparado, pero quiero que entiendan algo. Muchos piensan que porque ya sé que solo que quede atento bien grabado esto, porque toda la herejía que hay ahora en la iglesia porque no pueden entender este texto. Piensan que porque a veces se puede entender porque tan poquito tiempo no lo puedo explicar. Porque ya soy cristiano, Dios ya no me juzga. Y la Biblia no enseña eso. Está bien, Romanos 5, versículo 1, Romanos 8, versículo 1, enseñan que el que está en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Viste? Me estás juzgando vos. Ahora, la Biblia dice que yo ya fui justificado por la sangre de Cristo y ahora vos me venís a condenar. Y empiezan a decir eso. Dice, ok, está bien, hermano. Entonces, estás justificado por la sangre de Cristo, pero ahora Dios te va a disciplinar con amor. Eso. O sea, aquel que es su hijo, Dios dice, lo disciplina. Entonces, sí que se mete a juicio. Dios juzga. Y le podemos ir a la carta de Pedro y otras partes donde vemos que sí debemos, que Dios sí juzga, ¿no? Al impío lo juzga, o sea, de una forma, con un juicio de condenación. Pero a nosotros no. Fíjese cuando estaban comiendo la cena del Señor, ¿qué pasa? Cayó un juicio sobre ellos. Ananías y Zafira, ¿qué pasó? Cayó un juicio. No de condenación, o sea, pero sí Dios ejerce un juicio por esas personas porque no se arrepienten de su pecado. Siguen persiguiendo su pecado, y no quieren venir y decir, no, mire, Dios le da tiempo a arrepentimiento, Dios le manda tiempo a arrepentimiento a su hijo, y dice, ¿no querés? Y ahí es donde Dios ejerce un juicio, pero Dios se llama disciplina, eso es lo que ejerce, pero sí hay. Dios disciplina a sus hijos. Eso es lo que quería entender. Me leo que era Mateo 7, que está, voy a tratar de hacer la última parte. Y estaba viendo la paja y la viga. Tuve que pasar casi todo el tema por arriba porque me quedan solamente 22 minutos. Bueno, voy a tratar de aprovechar un poquito más. Y en estos 22 minutos voy a aprovechar un poquito más sobre la paja y la viga, ¿no? Así que voy a tratar de jugar con el tiempo un poco.
A los impíos, Dios lo juzga de una parte. O sea, no voy a leer los textos, le voy a nombrar por arriba. Al impío lo juzga diferente. Fíjese, en Jueces 1:7, fíjese que Dios le... Acuérdese que no voy a tener tiempo de ir a los textos, así que va a tener que escucharlo por arriba, por cuestión de tiempo. Lo juzga a alguien que ha hecho una cosa, con la misma vara, Dios lo castiga a esa persona, ¿no? Ese es un impío. Jueces 1:7, fíjese que se va, así como dice, Dios me paga, si usted lo va a leer. Jeremías 51:22 también vemos como Dios, ¿sí? Que le paga la deuda y después va y le pide al otro. ¿Que le pide al otro? En Mateo 18. Sí, Claro, ahí está, muy buen ejemplo. También Dios, o sea, me juzgó, o sea, de acuerdo a la obra. Muy bien, muy buen ejemplo, así, muy bien que hizo Caro. De acuerdo a cómo se comporta esa persona, Dios gestiona un juicio sobre esa persona. Muy bien ese ejemplo, sí. Esto es así, ¿ves? Así me pagó Dios, ¿no? ¿Que quiere perdonar? Ah, ya estamos, no sé. ¿Por qué? ¿Ves? Así es. No digo que Dios está hablando así, ¿no? Es una forma yo de hablar yo. Fíjese en Lucas 18:11, donde el fariseo se jactaba y empezaba a mirar la paja del pobre publicano que estaba allá, que él estaba así en la punta, bajando la cabeza y decía, yo diezmo, yo hago esto, no como este que está acá. ¿Qué estaba haciendo él? Mirando la paja del otro. Pero él estaba mirando lo terrible tronco que tenía dentro de él, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía ver. No, yo tenía un poco de apuntes, pero no sé si no lo he buscado. En esta semana los he anotado y creo que los he perdido. Pero, qué lástima, ¿no? Qué lástima. A ver si lo tengo acá. No, acá está, mire. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? La palabra paja es carpos, del griego. Quiere decir un tallo pequeño. Y fíjate, dice, cuando dice no considera la viga, la palabra griega de viga es dokos. Dokos. Quiere decir viga que sostiene el techo. Eso, mire. Esto es una viga. ¿Y sabes lo que es la primera paja? Es cosita así. ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué no mira la viga? Esta es una viga. Y ese hombre tenía semejante viga en su ojo y que no le dejaba ver. ¿Por qué? Porque se había destruido, ¿no? No tiene una visión espiritual, ¿no? Entonces ese hombre hacía eso, ¿no? Los tres juicios no le hace tiempo de explicarlos porque no voy a tener tiempo. Pero estoy pasando lo que más puedo, el estudio por arriba, ¿no? Para ganar tiempo. Lo que voy a tratar de hacer es pasar a la última parte. Espero que hayan quedado entendido y voy a cerrar con un texto. Entonces nos manda que saquemos primero la viga del ojo, se estima que nos examinemos a nosotros. La palabra de Dios nos manda, examínate primero a ti mismo antes de estar mirando a la hermana, ¿no? Podemos dar el ejemplo de Gálatas 6:1, ¿se acuerda que dice que si tú que eres espiritual y ves al otro que está mal, pegale un golpazo? No, dice, si tanto que sos espiritual, echale la mano al espiritual, ayúdalo a levantar. Porque eso te manda la palabra, pero no dice, porque tú que eres espiritual, agarrar la viga, sacate el ojo y darle un golpe más a él. No, nos enseña a que tengamos misericordia de él, decir, te caíste bien y te doy la mano. Lleva la carga, y así diciendo Gálatas, llevaré la carga tuya, y no solo la tuya, lleva la de tu hermano también. ¿Ves? Que no es tan fácil ser cristiano como enseñan acá que sos un campeón y que vos podés hacer esto y que vos podés hacer esto y aquello, ¿no? Es difícil, vemos. Pero debemos orar para poder hacer eso, ¿no? No solo las nuestras, sino que debemos ser guarda de nuestro hermano, aparte. Voy a tratar de considerar el último, que dice así. El 6. No le deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoteen con sus pies y volviendo os despedacen. Bueno, ¿qué quiere decir esto de dar las perlas a los cerdos? ¿Qué quiere decir? ¿Que no prediquemos más? No, porque la escritura se contradicía, así como que no predicamos. ¿Por qué? Porque el mandato es que salgamos y que prediquemos a toda persona. Entonces no está diciendo que no le prediques a las personas. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Del tiempo que me queda, aplicarlo en este texto solo, ¿no? Lo que está hablando es que debemos tener un discernimiento espiritual para cuando nosotros hablemos. Cuando predicamos, o sea, llevamos el mensaje,
debemos tener un tacto, o sea, fíjese que Pablo dice, yo me hice judío, el griego, con si no quiere decir que yo me debo transformar a eso, sino que lo que está hablando es que yo no le puedo hablar a ver cómo decir un ejemplo, yo no le puedo hablar a una persona que no entiende nada de las escrituras, yo no le puedo decir a la persona esta término, por lo menos no le puedo hablar así. Lo que vos necesitas es la justificación, porque vos no estás siendo justificado y vos debes ser regenerado, para que el día de mañana, cuando haya un juicio, vos vengas y que esto te va a glorificar. Y él va a decir, ¿qué? No entiendo nada. Entonces debemos tener un tacto espiritual para poder hablar con las personas. Lo que estoy diciendo, vamos a explicar de una forma, o sea, estoy hablando de una forma de cómo predicar, porque me queda un poquito de tiempo. Debemos tener un tacto espiritual para darle las perlas a las personas. No todos van a apreciar las perlas, pero deben saber cómo dar esas perlas, ¿no? Hay personas que le van a tener que decir, mirá, la palabra dice que vos no sos salvo por lo que estás haciendo. Pero yo soy buena persona, no le tengo que hablar de justificación porque él no entiende nada de justificación. No sabe que justificación quiere decir que Dios me libra de la culpa, del pecado que yo llevo. No me entiende nada él. Porque le debo mostrar, mirá, la Biblia dice, mirá, Efesios 8 acá en este texto, que sos salvo solamente por Dios. O sea, y mostrarle así. Porque lo mismo, acá lo que está hablando es que no dice, no veis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, los perros, en esa época, para los judíos no eran los perros. Los perros para nosotros, si quiere la cabeza de la cabecita no pasa nada. En esa época era muy diferente, eran perros salvajes. Por eso, con lo que estoy diciendo de los perros, porque esos perros iban comiendo en los basurales, eran perros salvajes. Los cerdos eran algo, para los judíos, era algo inmundo. Entonces, lo que está hablando es que Cristo tengamos un discernimiento cuando predicamos de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros querramos predicarle, muchos de ellos no van a querer. ¿Se acuerdan que ese 1 Corintios 2, versículo 14, que lo uso muchas veces? El hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Él no entiende nada, su mente está muerta. Usted le habla de un juicio que va a venir, él dice, ¿qué? No entiende nada. Entonces a veces esas perlas no las va a apreciar. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no entiende. El hombre espiritual no puede entender, no estoy equivocado. Pero el otro no. Entonces debemos tener, cuando predicamos debemos saber, yo no le puedo predicar, incluso con los cristianos que nos causa problemas. Hay muchos cristianos que son salvos, pero su nivel espiritual difiere de otros. Muchos dicen, tengo 15 años, o 20 años, y yo me pongo a hablarle de cosas espirituales con 3 o 4 años que tengo, ¿y qué pasa? Y él no las aprecia. ¿Por qué no las aprecia? Porque esa persona o no nació de nueva, o esa persona está pecando pero hace muchísimo tiempo, con su orgullo, que no quiere bajarse, y no va a entender. ¿Dónde lo podemos ver esto? 1 Corintios 3, fíjese que yo no le puedo predicar a muchos de ustedes, porque son niños espirituales. Entonces vemos que muchas veces no le podemos dar la perla. A mí me pasa que yo le quiero predicar algo sobre algo y la persona dice, ¡ay! Es muy pesado para mí esto. Entonces yo me doy cuenta que esta persona todavía, como dice Hebreos 5:12, muchos ya tendrían que ser maestros, conocer la escritura. Bueno, entonces el cristiano, o tanto sea la persona, mujer o el hombre, o el ministro que enseña, debe tener un tacto espiritual con la enseña, darse cuenta que a todos no se le puede dar, hay ciertas perlas y ciertas cosas que no se las puede dar porque la persona todavía no puede asimilarla, no la puede comer, todavía quizás no está creciendo, todavía es cristiano, pero todavía no está fuerte como para comer algo bien sólido y fuerte, ¿no? Entonces debemos tener un contacto cuando damos nuestras perlas, ¿no? Acabamos de ver, o por lo menos acabé de ver la película de John Hughes, vemos que él quiso dar sus perlas, pero ¿qué pasó? Lo mataron. Así pasa con muchos de los cristianos, que muchos quieren llevar la palabra de Dios y nos acusan de qué? Que somos herejes, que somos locobiblia, y gracias a Dios todavía no nos han matado, ¿no? Pero esto debemos tener un tacto y un cuidado cuando predicamos, debemos saber a quién le predicamos. Hay gente que por ahí, predicándole 1, 2, 3 veces, ¿viste? Vemos ese Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, dice, aquel que ya le has predicado 1 o 3 veces, ¿verdad? Aléjate de él, dice ya. Aléjate de él, porque no quiere las perlas, no las quiere, no, el chancho quiere estar en el chiquero y no las aprecia, pero aquellos que sí quieren, fíjese que, ¿se acuerda aquel que dice que aquel encontrando tesoro fue, cagó y vendió todo? ¿Por qué? Porque a él sí le gusta, él tiene hambre y tiene sed de justicia. Vos le das una perlita y dice, una perlita,
qué bueno. Y él dice, allá podés conseguir más. ¿Dónde? En la Biblia. Sí, y dice, esa persona tiene hambre. Entonces dice, esa persona tiene hambre. Tomás, le empieza a dar más de las perlas. Pero al que tiene poco, Dios dice que le va a dar más. Pero debemos tener un tacto con esas personas, incluso con los cristianos, que a veces muchos no van a querer, porque parece que es muy complicado. Entonces debemos tener de a poco, de a poco. Bueno, espero que se haya entendido, porque... ¿Me entendió? Me quedó mucho material afuera, pero ¿qué va a hacer, no? Bueno, como siempre decimos, en esta iglesia bautista, amén. Amén.